Bueno, y ahora sí hemos establecido conexión con nuestro invitado, entonces vamos al tema de hoy, que es un tema que tiene bastante actualidad, y es un tema que la verdad que tiene muchas puntas, muchos flecos. En la última semana ha habido un hecho muy importante. El lunes de la semana pasada fue presentada una encíclica en el Vaticano llamada Magnificat Humanitas, el 25 de mayo, por el Papa León XIV. Como todas las encíclicas, o casi todas, están escritas en latín, el nombre está en latín, y en este caso sería la Magnificat Humanidad. Es una gran afirmación sobre la bondad de la humanidad, y es una encíclica, textualmente el título dice, sobre la custodia de la persona humana en tiempos de inteligencia artificial. Una encíclica se trata de un documento del más alto nivel de los que genera el Vaticano, y a diferencia de otros de los que estamos más habituados, pero al igual que Laudato Si o que Fratelli Tutti, encíclicas del Papa Francisco, no se centra en cuestiones teológicas o lo que los mortales normales vemos como cuestiones teológicas, sino solo un tema de candente actualidad, y en principio parecería de origen tecnológico, ¿no? Me refiero a la inteligencia artificial, que apareció hace relativamente poco, hace 2 o 3 años, en nuestro universo comunicativo, más allá de que el proyecto y el programa de investigación empezó en 1956, o sea, hace 70 años que hay equipos de investigación trabajando sobre este tema, por supuesto que con expectativas en su momento quizás menores, pero bueno, o no tanto, ¿no es cierto? Recuerdo algunas películas como 2001 Odisea del Espacio, que ya tienen, no sé, como 50 años, y que planteaban algunos temas, por lo menos que nuestra imaginación de ahora también los ha desatado. A pesar de que nos ha llamado a todos la atención, que en los medios de comunicación aparecen, que hay un montón de plataformas y programas de inteligencia artificial, parece ser que no ha llamado la atención a las organizaciones y a las instituciones mundiales o internacionales. Hay referencias menores, superficiales, y siempre, en todos los casos, muy alegres sobre todo lo que puede dar la inteligencia artificial. Pero sabemos que tiene implicancias sobre nuestra forma de vivir, en las relaciones sociales, en la identidad, e incluso en las decisiones políticas, porque hay experiencias concretas que hay manipulación de la emocionalidad de las personas que define en muchos casos el voto. Entonces, el primer documento importante, o sea, el primer documento que dice algo sobre inteligencia artificial, proviene justamente de la Iglesia Católica, no de la ONU, por ejemplo, que era donde uno debería haber esperado que se tratara en primer lugar este tema. Hay voces que están a favor de la inteligencia artificial, me refiero, hay voces que están en contra, hay voces que le parece fantástico, hay voces que le parece algo horrible, pero lo cierto es que ahí está y algo tenemos que hacer con ella. No es novedoso que la Iglesia Católica, el Vaticano, se interese por este tema, pues ya el Papa Francisco había hecho un largo discurso muy importante y conceptual en una reunión del G7, que es la reunión del grupo de los países más industrializados del mundo, que se había celebrado en Italia en el 2024, y un año después el Vaticano publicó un documento más específico sobre el tema. Pero ahora ya aparece en el máximo nivel en el cual la Iglesia se manifiesta. Y bueno, ¿qué dice Magnificat Humanitas? Bueno, en primer lugar, así como Laudato Si no es un documento ecológico, este tampoco es un documento tecnológico. Y ambos son documentos sociales, que forman parte de la doctrina social de la Iglesia, y que se acercan al tema con una mirada integral.
Y esta integralidad marca el modelo de desarrollo, o sea, el modelo general en el cual estamos insertos, que lo podemos llamar de distintas maneras, pero es el modelo en el cual las sociedades se van desenvolviendo, van haciendo su vida y cómo van madurando. Las sociedades de hoy, más que nunca, están interconectadas, aunque no necesariamente intercomunicadas, porque no tenemos la menor idea de lo que le pasa al vecino. Me refiero a la localidad de al lado, o a veces en nuestra misma localidad, pero sin embargo estamos al tanto de que no funciona un semáforo a 2.000 o 3.000 o 10.000 kilómetros de nuestra casa, ¿no es cierto? La encíclica, este documento lo que plantea no una separación entre las cuestiones y los problemas de lo que le pasa a las personas y de lo que le pasa a los pueblos. Eso es algo interesante porque normalmente da como una similitud de cuestiones que le pasa a las personas y a los pueblos. Si me permiten, voy a leer algo de esta encíclica, un pedacito. Es muy rica, es muy fácil de leer, es un documento destinado al público en general, no es un documento complicado de lectura ni necesariamente ni religioso en el sentido más tradicional de la palabra. La encíclica, en el número 82, cada párrafo lleva un número, hace referencia a otra encíclica del Papa Pablo VI, es la primera que habla para que el desarrollo sea auténtico, tiene que ser integral, o sea, promover a todos los hombres y a todo el hombre. Y por desarrollo humano integral, dice el Papa actual, entendemos un proceso en el cual el crecimiento de las personas y de los pueblos abarca todas las dimensiones de la existencia y abre el futuro también a las generaciones venideras. O sea, que para que haya un desarrollo tiene que atender a todas las personas y a todos los pueblos, sin excepciones, pero también atender a lo que algunos llaman la solidaridad intergeneracional, o sea, a los que vienen después de nosotros. El desarrollo, continúo con el texto, tanto para las personas como para las naciones, es una tarea y al mismo tiempo un derecho. Requiere condiciones mínimas que hagan posible a cada persona y a cada pueblo madurar según la propia dignidad, sin ser mantenidos en dependencia o excluidos del acceso a los bienes necesarios. El desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y no a la acumulación de bienes, y cuando se refiere también a los pueblos, no solo a los individuos. La justicia exige el reconocimiento de los derechos sociales y de los derechos de los pueblos, e incluye la responsabilidad hacia los que vendrán después de nosotros. Por eso no es humano un desarrollo que aumenta el consumo de algunos a expensas de costos y heridas en otros, o que relega a regiones enteras a roles subordinados, impidiéndole expresar sus propias potencialidades. El desarrollo es integral cuando no se reduce al ámbito económico, sino que promueve la calidad de vida en sus dimensiones espirituales, culturales, morales y relacionales, en el respeto a la casa común y a la diversidad de los pueblos y sus modos de vivir. La idea de desarrollo humano integral encuentra un criterio decisivo de verificación en la ecología integral, convertida en la dimensión imprescindible de la doctrina de la Iglesia. La calidad del desarrollo, de hecho, se mide por su capacidad de mantener unidos, sin separar, la justicia hacia las personas y la custodia de la casa común. Esto es un principio planteado por Francisco en Laudato Si, que no se puede separar la justicia hacia las personas y el cuidado de la casa común, favoreciendo condiciones de vida digna, acceso a los bienes necesarios, relaciones sociales justas, cuidado de la creación y atención a las generaciones futuras. De ahí se sigue que no es verdadero progreso aquello que aumenta el bienestar de algunos, degradando los ecosistemas, descargando costos sobre las comunidades más vulnerables o comprometiendo las condiciones de vida de quienes vendrán después de nosotros. Así comprendido, el desarrollo humano integral es el horizonte en el cual se han de leer las transformaciones de nuestro tiempo, incluyendo las de la revolución digital. Las innovaciones tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, no son neutrales. Pueden aumentar la participación y la justicia, o ampliar las desigualdades, el control y la exclusión. Por eso han de ser examinadas con una pregunta decisiva.
contribuyen realmente a hacer crecer las personas y a los pueblos en humanidad y fraternidad, en el respeto a la casa común y a las generaciones futuras? Bueno, estas son algunas de las preguntas que nos va haciendo el Papa León XIII, que es una pregunta que hace, bueno, a los hombres y mujeres del mundo, no solo a los creyentes. Quiero hacer referencia a un documento sobre esta misma cuestión de un intelectual brasileño, de Frei Beto, que dice: la primera encíclica de pontificado de León XIV aborda los riesgos y el potencial de la inteligencia artificial, la concentración del poder económico, y pide perdón por el involucramiento de la Iglesia en la esclavitud, que es uno de los temas muy importantes que no lo vamos a tratar hoy porque no podemos tratar todo, que tiene esta encíclica, que es donde la Iglesia Católica pide perdón por haber estado vinculada y haber tenido relación con la esclavitud en el pasado. Bueno, esto nos lleva a una pregunta, y es una pregunta que yo no veo que aparezca mucho en los medios, porque sí aparecen preguntas en relación al trabajo, porque evidentemente ya está dejando a algunas personas sin trabajo la inteligencia artificial, y creo que también le echan la culpa a la inteligencia artificial por algunos fracasos del modelo económico, algunos parates que hay a nivel mundial de las economías, bueno, pero sin duda que tiene relación con eso. Pero es la relación de la inteligencia artificial y la cultura de los pueblos, porque esto es algo de sentido común, no va a ser una experiencia y hay un elemento nuevo en el ecosistema y no es neutro. Nos puede ayudar o nos puede complicar. Entonces, para conversar sobre esto, para iniciar una conversación, porque seguro que no vamos a tener muchas respuestas, pero o sí, quizás, pero bueno, para iniciar una conversación, convocamos un estudioso de la relación entre tecnologías digitales y culturas populares, en especial encarnada en las y los jóvenes. Él es doctor en Ciencias Sociales y es coordinador de la Cátedra de Cultura Popular Diego Armando Maradona de la Universidad de San Isidro. Bienvenido, Martín Biagini, a Conversaciones en Escuch. Espero que nos escuches bien y que te podamos también escuchar. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Daniel? Un honor estar acá. Sí, se escucha perfecto. Espero que me escuchen bien a mí. Sí, mantenete cerca del micrófono, por favor. Dale, porque perfecto. Ahí te vamos a escuchar, porque está un poquito bajito, pero te pido que te pongas cerca. Ahí lo levanté un poquito. Ahí está mejor. Muy perfecto. Bien. Las tecnologías digitales no son la inteligencia artificial, pero están muy cerca, están en el mismo ecosistema, para volver a usar la palabra, están directamente relacionadas. Y vos has trabajado mucho sobre esta cuestión, has escrito, tenés libros sobre esto. ¿Y cómo es hoy la relación entre las tecnologías digitales y la creatividad juvenil popular, la cultura popular, la transmisión también de la cultura popular? Pero en particular, bueno, donde has trabajado en el conurbano bonaerense, que has trabajado mucho, y bueno, y sobre todo entre los jóvenes, que donde es el sector de la sociedad donde te has especializado. Bueno, mira, primero el texto que acabas de presentar es un texto hiper necesario, realmente que abre muchos debates y muchas reflexiones. Yo creo que estamos en un momento donde la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Yo creo que hay una discusión previa igual. Acércate un poquito más al micrófono, por favor, Martín. Sí. No, estaba diciendo que, bueno, primero, obviamente la tecnología es todo lo fabricado por la humanidad. De hecho, el lenguaje también es tecnología. No es que es tecnología solo una computadora o un micrófono o una inteligencia artificial. Y muchas reflexiones. Yo creo que estamos en un momento donde la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Yo creo que hay una discusión previa igual. Acércate un poquito más al micrófono, por favor, Martín. Sí. No, estaba diciendo que, bueno, primero, obviamente la tecnología es todo lo fabricado por la humanidad. De hecho, el lenguaje también es tecnología. No es que es tecnología solo una computadora o un micrófono o una inteligencia artificial.
Y yo creo que hay una discusión previa que es humanizar a la tecnología, entender a la tecnología como algo político. Yo creo que la encíclica invita también a eso, y yo creo que hay una gran trampa en todo esto, es que cuando naturalizamos a la tecnología como algo ajeno o algo externo, yo creo que eso sí es una gran trampa. ¿Sí? En este momento muchas y muchos de nosotros tenemos redes sociales, yo tengo redes sociales, y uno utiliza metáforas como, no sé, buceo en el ciberespacio, ¿sí? Como si la internet fuera un algo que estuviese ahí, que uno puede acceder o no. Cuando en realidad, si yo, que soy de postear imágenes todos los días en mi cuenta de Instagram, publico una imagen en mi cuenta de Instagram, en realidad no estoy entrando al ciberespacio. Yo estoy entrando a una computadora física que está en un lugar físico, donde se paga luz, donde hay una persona de seguridad que pertenece a alguien y que me la está ofreciendo en este caso gratuitamente, y que tiene que es la empresa Meta, es la dueña de Instagram, y que tiene sus intenciones. O sea, la tecnología no es neutral en ningún momento, y obviamente tiene connotaciones políticas. ¿Por qué digo esto? Porque toda tecnología, desde el lenguaje hasta la inteligencia artificial, tiene connotaciones políticas. Basado en eso, obviamente las nuevas tecnologías, las que se han llamado NTICs en algún momento, TICs, y ahora la IA, la inteligencia artificial, como esta nueva gran tecnología de la información y de la comunicación, que como vos bien dijiste está cambiando un montón de cosas, trae cosas positivas y negativas que hay que analizar muy minuciosamente. Positiva porque aparentemente democratiza. Digo aparentemente, vos recién lo dijiste, me dedico a juventudes, las juventudes de barrios populares que no tienen tanto acceso a ciertos bienes culturales, gracias a las nuevas tecnologías han podido producir y circular mensajes, símbolos, que obviamente, y acá entra otra discusión, que es la diferencia entre cultura popular y cultura masiva, ¿sí? Que no es lo mismo, ¿sí? La cultura popular es la cultura del pueblo, tiene una conciencia de clase, de territorio, del lugar, ¿sí? Y la cultura masiva obviamente esconde o oculta esa conciencia de clase y de lugar porque necesita ser más homogénea, porque necesita abarcar mayor cantidad de personas. En ese sentido, estas nuevas tecnologías, inclusive la inteligencia artificial, que las juventudes de barrios populares la están aprendiendo a utilizar, como clientes, no como usuarios. Ahí entra otra diferencia, ser un cliente de la tecnología y ser un usuario de la tecnología. Cuando hablamos de usuario, hablamos de usuario crítico, de alguien que entiende lo que está usando. De hecho, en este momento nosotros estamos usando tecnología de una empresa que facilita un canal de streaming para que dos personas que están lejos físicamente puedan interactuar. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Y no es una discusión moderna. Recién dijiste el año en el que se empezó a pensar o investigar para desarrollar la inteligencia artificial, y más o menos para ese año Umberto Eco, un pensador italiano, escribía Apocalípticos e Integrados y dividía a los pensadores, ya en ese momento, y hablando de los medios masivos de comunicación, se discutía si uno era apocalíptico, o sea, si no le gustaba digamos, cómo estos medios masivos, estas nuevas tecnologías afectaban a la cultura y a la humanidad, o uno era integrado y se integraba, y ahí, podía ser crítico o no. O sea, no es una discusión nueva, sí, obviamente se van actualizando capaz los objetos de esa discusión. Pero las juventudes, para centrarme en tu pregunta, están usando mucho porque las inteligencias artificiales hoy son de muy fácil acceso. Cualquier persona que tenga un celular tiene acceso gratuito y total a una inteligencia artificial cualquiera. Hay varias empresas. Cualquier persona que tenga redes sociales ya tiene su inteligencia artificial adosada. Y obviamente, o sea, en el caso mío, ayer estaba hablando con una colega de otra universidad, de la Universidad Nacional de Rafaela, en Santa Fe, y una de las cosas que estábamos viendo, por ejemplo, y hablando de la falta de trabajo, son muchos temas. Acá se abren un montón de ramas. Así es. Si vamos agarrando una por una, no terminamos más. Pero,
Por ejemplo, antes, si una persona, un músico popular o no, tenía que hacer un show o algo, antiguamente hacía un afiche o un volante y ahora hace un flyer. Se llaman flyers, son digitales y manda a diseñar una publicidad de su evento. Hoy la publicidad la hace la inteligencia artificial. Hoy yo no necesito contratar a nadie. Con cualquiera de las inteligencias artificiales yo le digo, quiero un volante que diga que voy a tocar con mi grupo de tal estilo, en tal lugar, tal fecha, y me la fabrica. El tema es que la mayoría de los flyers son muy similares y parecidos. La inteligencia artificial en lo estético tiende a unificar y a tener un mensaje totalmente homogéneo, porque obviamente en eso se emparenta lo que es la cultura masiva. Y por el otro lado, obviamente, deja sin trabajo un montón de gente que antes sí se dedicaba a diseñar estos flyers o volantes o publicidades, ¿sí? También, y lo remarcaste recién, cambian las formas de comunicación y de relación entre las personas, ¿sí? Desde eventos musicales donde el celular está más presente que el vivo. O sea, uno va a ver a un show en vivo de música, perdón que dé ejemplos de música, pero estoy investigando música urbana, así que, digamos, son los ejemplos que más tengo a mano, y donde poder captar con un celular y transmitir en redes sociales en ese momento es más válido que vivir el momento, vivir la experiencia y compartir con el otro la otra. Así que, digamos, como vemos, todo esto trae un montón de cambios, trae un montón de cuestiones positivas y negativas. Recién dije la aparente democratización, porque es una democratización aparente, ¿sí? La brecha digital, la famosa brecha digital todavía sigue. La brecha digital no es solamente una brecha de acceso tecnológico, sino de apropiación tecnológica, o sea, de apropiación crítica, ser un usuario, no un cliente de estas empresas, de estas redes. Y obviamente ahí entra la parte de la cultura. ¿Qué pasa con lo humano? ¿Qué pasa con lo relacional? Vos recién dijiste, capaz, sabemos que se cortó un semáforo a 10.000 kilómetros, pero no sabemos qué está pasando en lo local. Porque obviamente la inteligencia artificial, por sobre todo, los medios masivos ya lo hacían antes, pero la inteligencia artificial, como un escalón más, tiende a homogeneizar. Y en lo homogéneo, ¿sí?, desaparecen todas las diversidades. Así que, como vemos, todo esto abre un montón de panoramas a discutir y a analizar. Yo creo que hay algo que nos está ganando de mano. Soy un cientista social, nos dedicamos a estudiar a la sociedad, o sea, a eso nos dedicamos, pero sí, si bien hay algo que digamos que yo estoy observando, es que la evolución tecnológica es mucho más rápida que la posibilidad de poder analizarla y compartir dentro del ámbito los posibles resultados negativos o positivos. Estamos en ese momento. Sí, Martina, parece como que es mucho más rápida y que no tiene orientación, salvo el de la rentabilidad o el de la supuesta rentabilidad, porque todas estas empresas dan pérdida de momento, pero bueno, son apuestas a que alguna de ellas se va a quedar con todo el paquete. Hay gente muy joven que quizás no lo sepa, pero por ejemplo en su momento, cuando apareció WhatsApp, yo me acuerdo que tenía el teléfono, no sé, como 5, 6, 7 redes iguales a WhatsApp, o muy parecidas, no iguales, pero cumplía la misma función, a eso me refiero. Y finalmente se quedó una, y no siempre es la mejor, no siempre es la mejor, pero bueno, por distintas circunstancias que tienen que ver con cuestiones económicas y también con poder sobre el control, que debe ser controlada esto. Vos hiciste, quiero aprovechar que te has dedicado a esto tantos años, para que hablemos un momentito sobre las diferencias entre cultura popular y cultura masiva o cultura de masas, porque es algo que las ciencias sociales trabaja desde hace mucho, especialmente en una época lo trabajó más, hubo más atención sobre esto. Pero sigue esto existiendo. ¿Cómo es esta diferencia hoy y vos cómo crees que puede influir la inteligencia artificial? Bueno, a ver, primero, cuando uno habla de la cultura,
ya el término también, como todo concepto, como toda categoría, siempre esconde alguna trampita que hay que poder desarmar para poder entenderla. Si uno habla de la cultura, habla de algo que es general y es totalmente absoluto u homogéneo. Cuando uno habla de cultura popular y le agrega una palabra a la categoría, en este caso popular, está diciendo que es otra cosa o es diferente a esa cultura, que en las ciencias sociales le llamamos cultura hegemónica, ¿sí? O cultura letrada, y es más, y hay un montón de vertientes, eurocentrista, hablando del poscolonialismo. Ahora, la cultura popular es la cultura del pueblo, de los pueblos, de esos pueblos totalmente heterogéneos. Es una cultura que tiene mucho arraigo territorial de esas diversidades de pueblos y que tiene el conflicto de clase, por eso se llama cultura popular. Si no, se llamaría cultura, no haría falta agregarle que es popular, si no es una cultura más o es la cultura. Cuando se le coloca cultura popular, pues tiene una conciencia de clase diciendo somos diversos a estos que son los hegemónicos o la cultura más letrada o más, y con esto no estoy hablando de alta y baja cultura, ¿sí? Que eso quede claro. Ahora, con los medios masivos de comunicación aparece una cultura que se llama masiva, que le roba o le toma prestada cosas a la cultura popular, pero que las masifica. Entonces, para masificarlas rompe ese arraigo territorial, porque una cultura masiva necesita que ese personaje, esa novela, esa canción, pueda, digamos, se puede identificar una persona en cualquier parte del mundo o en la mayor cantidad de lugares del mundo. Entonces, ese arraigo territorial se corta por un símbolo que sería representativo de varios lugares. Y también el conflicto de clase, ya esa cultura popular que disputa con la cultura letrada, ya al ser masiva tiene esa sensación extraña de ser compartida por todo el mundo, muy general. Obviamente los medios masivos de comunicación son los que buscan esa cultura masiva, y hoy con la inteligencia artificial, que repito, para mí la gran trampa es no politizarla, no entender, vos recién lo dijiste, por ahora no están ganando dinero, por algún motivo están invirtiendo tanto dinero, ¿sí? O sea, yo siempre digo lo mismo, la empresa Meta invierte un montón de dinero en Martín Biagini, que publica fotos y videos todos los días en su Instagram, y me paga una computadora y a mí no me cobra nada, aparentemente. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y por qué es tan buena? ¿Por qué es tan buena esta empresa que me facilita esto a mí y a miles de personas? Algún interés siempre hay, que puede ser económico, político o ambos dos, y con las inteligencias artificiales pasa lo mismo. Otro de los grandes problemas es que las inteligencias artificiales tienen que aprender, y estamos todas y todos enseñándoles permanentemente, o sea, en cada uso, y cada vez van mejorando. La pregunta del millón es, ¿para qué? ¿Quién las va a usar? O sea, y ojo, como esta tecnología, cualquier tecnología, o sea, las redes sociales también. ¿Cuál es la idea? Entonces, yo creo que el gran tema acá es humanizar las tecnologías, politizarlas, entender que tienen intereses, que no son totalmente asépticas, y bueno, y estar atentas y atentos. Por eso digo, no ser clientes de ellas, sino usuarios. O sea, como usuarios, el otro día estaba analizando a un chico, un pibe, yo le digo pibe, es la categoría que usamos nosotros, es un joven entre 13 y 30 años, categoría pibe, del conurbano, que no había terminado sus estudios y que él tenía que anotarse en un concurso donde le pedían un montón de requerimientos. Y nada, pensábamos darle una mano y él se las arregló solo. La pregunta es, bueno, ¿cómo hiciste? Me dice, con la inteligencia artificial, le fui pidiendo, me fue dando la información y fui completando todo el formulario. O sea, ahí este chico, que sin haber pasado por estudios formales, que se le dificultaba mucho la lectoescritura, pudo inscribirse en un concurso usando una herramienta como la inteligencia artificial, donde él le explicaba qué quería responder y la inteligencia, digamos, respondía por él de una manera coherente, gramaticalmente correcta, etcétera. O sea, ahí tenemos un uso. Por eso digo que se está usando mucho visualmente, audiovisualmente. Tengo otro caso de otro chico de un barrio muy humilde que hizo su propio videoclip
a través de la inteligencia artificial. Todo esto de manera gratuita, porque obviamente se puede pagar una inteligencia artificial, pero la mayoría de los servidores por ahora nos están dejando usarlas gratis. Entonces, hay un nivel de uso hasta en las clases populares. La pregunta del millón es, bueno, una de las cuestiones, recién hablaba de los volantes o de los flyers, las músicas urbanas, que son las que investigo yo, en este momento uno puede, no digo que evolucione, pero en este momento uno puede identificar un volante, un flyer, una publicidad hecha con inteligencia artificial, porque en general son muy parecidas, tienden a lo homogéneo, ¿sí? Rompe con los localismos, rompe con las estructuras de territorio, así que por eso digo, estamos en un momento, yo por lo menos estoy, digamos, fanatizado con lo que está pasando de mi interés científico. No estoy seguro de cómo va a evolucionar o no, pero sí yo creo que hay una trampa que hay que sortear, es que entender que no es las tecnologías no está cualquiera, no es algo totalmente puro, libre y que está en el éter, sino que existen grupos de poder, y bueno, y ahí también hay una discusión, qué límites le ponemos o no, si es que le vamos a poner algún límite. Sí, eso es lo que se llama como un modelo, un paradigma tecnocrático, no solo se usa el término aquí en la encíclica, pero bueno, es un término que se usa en forma general, no es simplemente utilizado, es un concepto utilizado en la encíclica, pero que proviene de otro lado, en el cual la tecnología aparece como pura, como neutra, que tiene su propia dinámica. Se suele decir que uno puede usar la tecnología para el bien o para el mal, ¿no es cierto?, que depende de uno, y cuando rascamos un poquito sabemos que eso no es así necesariamente, que tampoco la tecnología es maligna de por sí. Por otro lado, tampoco es que nos va a arruinar la vida simplemente porque apareció un cierto tipo de tecnología, pero apareció el cuchillo y no eran cierto, dice, se puede matar a alguien o se puede almorzar con el cuchillo. Bueno, sí, eso es verdad, pero el cuchillo está dentro de un conjunto de relaciones, de cosas, entre otras cosas, si hay algo para comer, por ejemplo, o si me están atacando, o si quiero atacar a alguien para quedarme con algo. Yo personalmente creo que esa uniformidad estética que tiene hoy la inteligencia artificial se va a ir modificando, digamos, me parece que va a aprender otros patrones, me parece, pero eso no quiere decir que no haya un peligro o un riesgo de uniformidad cultural más profunda. Y después las expresiones sean un poco variaditas. Quizás, o quizás no, porque vemos que también hay como dos tendencias, por ejemplo, en la música que escuchan los jóvenes, que hay una tendencia a la uniformidad, que da lo mismo que la música sea de cualquier lugar del planeta, porque suena más o menos parecida, y por otro lado hay una gran dinámica local, de los grupos, y que dialoga con esas otros tipos de expresiones y van para un lado y a veces también para el otro, porque son tomadas por estas empresas. Hay evidentemente un riesgo de dominio cultural, nuevas formas de dominio cultural, y también hay mucha creatividad, porque yo vivo en un ambiente semirural, en la provincia de Jujuy, en un pequeño pueblo, y veo una gran creatividad, y también he vivido en el conurbano, y sé que el conurbano es una explosión de creatividad americana, latinoamericana, por todos lados. ¿Cómo está hoy esa creatividad? O sea, ¿hacia dónde está orientada? Las preocupaciones de los mensajes, las preocupaciones estéticas, ¿hacia dónde van? Porque sé, por lo que lo has dicho, que están muy relacionadas con las tecnologías digitales, están muy imbrincadas con las tecnologías digitales. Mira, a ver, coincido completamente y quiero sumar de vuelta el miedo a poder analizar esta democratización versus falsa democratización. Hasta la década del 90, si íbamos a hablar de música, cualquier joven de cualquier parte del mundo que quisiera
digamos, distribuir su música masivamente, tenía que caer en las manos de un productor, de un estudio de grabación y de ingresar en el mercado. También ese lugar ficticio que parece que digamos, que es el ciberespacio, en donde su disco, su CD, su vinilo, según las distintas épocas tecnológicas, se exponía, se promocionaba y se vendía. Hoy hay una aparente democratización donde cualquier joven tiene acceso a producir música, en el caso del ejemplo musical, y distribuirla. Aparentemente esto fue una democratización absoluta, porque si cualquier joven lo puede hacer sin necesitar la mediación de un productor, o sea, de la industria musical, parece buenísimo. De hecho, hay casos reinteresantes. No sé, México, el pueblo maya, los descendientes mayas, empezaron a hacer rap en idioma maya. En Paraguay, en idioma guaraní. Acá en Argentina y en parte de Bolivia, en quichua y en rap en aymara. Entonces uno dice, uy, bueno, ahí tenemos el rap, que es un género o un estilo musical que fue importado desde Estados Unidos, pero para revalorizar, por ejemplo, una lengua originaria. Y uno dice, bueno, acá hay una democratización. Estos grupos, que de otra manera no hubiesen ingresado al mercado, ahora estarían produciendo. Yo tengo el caso de dos primos que de la cultura emberá, que los filmé en Colombia, en Bogotá, en las afueras de Bogotá, donde ellos, digamos, reinventan, revitalizan su cultura, su lengua, haciendo rap emberá en plena Colombia. Ahora, la realidad es que esa democratización, que aparentemente está buena, porque uno dice cualquier joven puede mostrar sus aspectos locales, su cultura local, en un mundo donde aparentemente es totalmente democrático. Ahora, la realidad es que existe un algoritmo, porque están estas reglas, en las cuales no todo el mundo puede opinar, pero no todas las opiniones llegan y tienen el mismo peso dentro de la tecnología. La tecnología tiene una lógica. Por eso digo que esto va más allá del acceso y de la apropiación tecnológica y simbólica. Nosotros podemos en este momento subir este programa a YouTube y estaría disponible para cualquiera que lo quisiera escuchar en cualquier parte del mundo. Ahora, la realidad es que las millones de personas en cualquier parte del mundo que están escuchando radio en este momento y que seguro lo hacen en forma digital porque mayoritariamente se está escuchando así, por más que algunos siguen escuchando en el estilo analógico, no van a escuchar este programa particularmente, sino que primero tienen otros más que se les va a ofrecer. Entonces, por eso digo, acá hay siempre pequeñas trampas, digamos, en el medio del camino. Lo importante, y a esto nos estamos dedicando yo y un equipo de gente que nos interesa el tema, es que las tecnologías en esta aparente democratización o en esta pequeña democratización le está dando posibilidades a muchos jóvenes de sus propios territorios de contar quiénes son, de contar qué pasa en sus territorios, de contar sus sueños, también sus pesadillas, las cosas feas que viven, y de compartirla con otras y otros. Obviamente hay casos son muy pocos, pero hay casos de jóvenes que han logrado insertarse en este mercado. Cuando hablamos del mercado es este lugar simbólico donde uno accede a lo masivo, y obviamente cuando acceden al mercado tienen que negociar con ese mercado que impone también algunas reglas, ¿sí? No es fácil, no es que uno llega, los jóvenes dicen pegarla, la quiero pegar, bueno, uno la pega, llega ahí arriba, simbólicamente hablando, pero bueno, si pasa eso también hay otras negociaciones. Por eso esta democratización, entre comillas, como dije al principio, tiene cosas positivas, le ha dado voz a muchas personas jóvenes que quieren contar algo y que tal vez de otra manera no tenían esa posibilidad, pero no es una posibilidad tan justa, tan democrática como por lo menos parece. Sí, Martín, hay algo también importante que es el diálogo entre distintas culturas, entre personas que portan y grupos que portan distinta cultura y la posibilidad de establecer ese diálogo, que también es algo que siempre nos preocupa. Porque si estamos buscando un bien común, un término bueno muy muy caro para la terminología y los principios de la encíclica, ¿no es cierto? Pero si buscamos ese bien común, tenemos que saber que no es la uniformidad.
que va a haber diferencias, que va a haber conflictos, no, eso no quita los conflictos, y que es necesario no solo poder difundirlo en general, sino también poder establecer idas y vueltas respetuosas, curiosas y a veces conflictivas, y otras veces no, que potencian y que generan nuevas cuestiones. Rodolfo Kusch, que trabajó algo, ya falleció hace más de 50 años. No, va a ser ahora 50 años, dentro de poco. Pero él hablaba de que todos los seres humanos tenemos un núcleo íntimo que es lo sagrado. Y por lo sagrado no hacía referencia a una religión en particular, puede serlo o no, pero ese núcleo íntimo es lo más íntimo que tenemos nosotros, y eso él lo llamaba el pa' mí. Es cuando la gente opina o da algunas afirmaciones, y es el pa' mí, esto es así, esto es así. Y en el núcleo del pa' mí él ubicaba a la vieja, a la mamá, ¿no? Ahí la mamá estaba en el centro del pa' mí. Y eso en el continente americano aparece mucho, distintas expresiones, distintas maneras, ¿no es cierto? Y por otro lado es el núcleo de una manera de estar en este mundo. ¿Vos crees que esta eclosión de medios digitales, de acceso a medios digitales, de información que nos aparece, que aparece a mano, como decís, a partir de cualquier celular, uno tiene acceso a alguna inteligencia artificial, incluso en algunos casos sin buscarla, porque simplemente por usar un buscador ya aparece la inteligencia artificial? ¿Vos crees que hay impacto sobre esos espacios culturales tan profundos, tan simples, y que por otro lado son compartidos entre las personas dentro de cierta cultura? Mira, por ahora creo que no. No sé, vos recién dijiste que las inteligencias artificiales tal vez evolucionen en algún momento. Por ahora creo que no. Yo puedo poner en el Google Maps cómo llegar a algún lugar y me va a indicar cómo llegar físicamente. Lo que no me va a indicar es cómo llegar simbólicamente. Meterse en un barrio, meterse en un territorio, compartir, es conocer códigos, compartirlos, respetarlos. Eso todavía la inteligencia artificial no lo logra. O sea, meterse en un barrio y yo investigo los barrios y yo entro con mucho respeto. En general las universidades somos muy extractivistas, yo intento no serlo, tengo mi metodología, y uno entra con respeto y comparte con el otro. Eso todavía no está, eso es parte de nuestra experiencia, de eso que hablaba Kusch, de eso muy propio. Y te cuento una muy breve, una experiencia que tuvimos. Hicimos un rap que se llama Casa Común, entre un rapero de Villa Palito. Villa Palito es un asentamiento, un barrio muy humilde del conurbano de Buenos Aires. Lo conozco. Sí. Juan WH, que estaba en la obra del padre Bachi. Lamentablemente Bachi falleció ahora durante la pandemia. Hizo un tema de rap con Sepson, que es un rapero de México, de Chiapas. Y ellos no se conocieron personalmente nunca, siempre fue el encuentro virtual, ¿sí? Y la idea era, cada uno habló de su casa común y escribieron un tema entre ellos. Uno puede decir, bueno, fue un encuentro forzado, mediado por la tecnología totalmente, un pibe del conurbano, de La Palito, de zona oeste, y un pibe de Chiapas, descendiente de pueblo originario. Y la verdad que el tema, los dos hablan de esa casa común, de ese barrio, de ese pueblo, de esa tierra que habitan. En un momento parece que están hablando del mismo lugar, en otro momento nos damos cuenta que no. Yo creo que todavía lo humano nos acerca y nos ayuda a hacer comunión. Todavía eso, yo no creo que esto es una opinión mía totalmente subjetiva, no creo que la inteligencia artificial logre eso justamente porque no es humana. Yo sí creo que hay que politizarla, hay que entender. Vos recién nombraste 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, basada en la novela de Arthur G. Clarke, y HAL, la computadora, al final se revela y toma el poder. Yo la vi de muy joven, una película de mis favoritas, y cuando HAL toma el poder, cuando le dice no me voy a desconectar, yo dije wow, o sea, la tecnología superando al humano que lo creó. Pero bueno, repito,
que transformarnos en usuarios, no en clientes de estas tecnologías. La tecnología tiene que estar al servicio de la humanidad porque fue creada por la humanidad y hay que entender el contexto político. Y bueno, y acá entra otro debate que es la soberanía tecnológica, que es otro debate mucho más amplio y que bueno, ahí entran sí cuestiones. Hay total libertad para que estas empresas armen redes sociales e inteligencia artificial y las usen libremente, porque encima nosotros estamos trabajando también gratuitamente para ellas. Claro, las somos estamos productores. Adiestrando. Para terminar y dejarnos con una preocupación, resulta que en el acto de presentación del 25 de mayo, hace 9 días, participó Christopher Olah, cofundador de Anthropic, que es la empresa que ha creado la inteligencia artificial cloud. Otra se llama Mito, que se refiere a temas mucho más tecnológicos. O sea, estamos hablando del nivel top, es lo máximo. Un multimillonario, si son multimillonarios, sabe que es una persona muy inteligente, de 33 años. Y él es uno de los cofundadores de esta empresa. Y él fue invitado y hace un discurso. En el discurso plantea que le preocupan 3 cuestiones que es necesario aclarar. Él pide que haya instituciones que se ocupen de que haya algún tipo de incentivo moral, porque lo único que tienen es incentivo económico. El incentivo económico lo tienen claro, pero necesitan también incentivos morales, y él está ahí porque dice que está muy bien que la Iglesia se meta y que se metan otras religiones y que les planteen problemas. Y él plantea tres cuestiones que él cree que hay que resolver, que bueno, que está preocupado por eso. Una es el tema de los pobres, hay gente que va a ser más pobre porque pierde el trabajo. Otro es el tema de las culturas y los individuos y los chicos. Pero hay una tercera cuestión que me inquietó, y ya no hay mucho tiempo para hablar de esto, que él dice, los sistemas de inteligencia artificial no se diseñan como se diseña un puente o un avión. Entendemos un avión porque diseñamos cada una de sus piezas y entendemos la física que actúa sobre él. O sea, hay una comprensión de la teoría y de la ingeniería. Los modelos de inteligencia artificial no son así. Son cultivados sobre una estructura modelada aproximadamente según el cerebro, sobre una enorme herencia del pensamiento y el habla humanos. Están hechos de nosotros, de nuestras palabras, siguen siendo en aspectos importantes misteriosos, incluso para quienes los entrenamos. Y termina diciendo: soy científico, dirijo un equipo de investigación que estudia la estructura interna de estos modelos, lo que realmente ocurre dentro de ellos. Y seré honesto, seguimos encontrando cosas que son misteriosas, incluso perturbadoras. Encontramos estructuras que reflejan resultados de la neurociencia humana. Encontramos evidencias de introspección. Encontramos estados internos que funcionalmente reflejan la alegría, la satisfacción, el miedo, el duelo y el malestar. No sé qué significa eso, pero creo que merece un discernimiento continuo. Por lo visto, un joven de 33 años, multimillonario con inteligencia artificial, ingeniero que ha trabajado en distintas empresas y cofundador de esta empresa exitosísima, está muy preocupado por lo que acaban de crear y de difundir. Martín, se nos acaba la hora. Muchas gracias, un honor, realmente un honor, y sí, es un tema interesantísimo que invita a debatir mucho más, pero bueno, me encantó haber participado. Espero que puedas volver, quizás con alguna otra persona, y que podamos hacer un diálogo. Será un honor. Porque me parece que este es un tema que nos va a acompañar en los próximos años y necesitamos aclarar, discernir y entender mejor. Muchísimas gracias, el doctor Martín Biagini, coordinador de la Cátedra de Cultura Popular Diego Armando Maradona, toda una definición ya con el nombre de la cátedra, de la Universidad de San Isidro.